Good evening. Congressman Leo Ryan of California is dead, shot along with 4 other Americans, including 2 newsmen from NBC. They were gunned down at an airstrip near the remote outpost of Jonestown in Guyana. En la primera parte vimos cómo Jim Jones logró construir lo que para muchos parecía un paraíso en medio de la selva de Guyana. Pero para 1978 Johnstown ya no era una utopía. El miedo, la paranoia y el aislamiento comenzaba a consumir lentamente a la comunidad. El 18 de noviembre de 1978 todo terminaría de la peor manera posible. Más de 900 personas murieron en uno de los suicidios colectivos más impactantes de la historia. Tras el llamado asedio de 6 días, Jim Jones dejó de confiar completamente en el gobierno de Guyana. Convencido de que tarde o temprano intentarían intervenir Johnstown, comenzó a explorar posibles destinos para un nuevo éxodo del templo del pueblo. Miembros de grupos contactaron con embajadas de distintos países como la Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte y Yugoslavia, buscando un lugar donde pudieran rehacerse. Incluso llegaron a discutir posibles ubicaciones dentro de territorio soviético, pero al final Jones decidió permanecer en Guyana. Para entonces Johnstown ya no parecía una utopía, sino una comunidad más aislada y paranoica. 1977. Mientras tanto, fuera de Johnstown, la preocupación comenzaba a crecer. A finales de 1977, familiares de miembros del templo, muchos de ellos exintegrantes, empezaron a reunirse para denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de la comunidad. Entre estos estaban los Stoen, que participaron en reuniones con otros familiares de residentes de Johnstown. El grupo se hacía llamar los familiares preocupados. Tim Stoen fue uno de los que empezó a presionar al gobierno estadounidense y al Congreso para investigar a Jim Jones. Participó en campañas de envío de cartas al secretario de Estados Unidos y al gobierno guyanés, tanto así que viajó a Washington D.C. para presionar a favor de la investigación oficial. En enero de 1978, Stone escribió un libro blanco al Congreso detallando sus quejas y solicitando que los congresistas escribieran a Burhan, el presidente de Guyana. 91 congresistas, incluido Leo Ryan, escribieron dichas cartas. Poco a poco comenzaron a aparecer denuncias sobre los abusos, la manipulación psicológica y las precarias condiciones dentro de Johnstown. La situación empeoró aún más cuando periódicos estadounidenses empezaron a publicar artículos sobre el conflicto legal entre Jones y los Stoen por la custodia del hijo de los Stoen, John, que para los que no recuerden, ellos habían cedido la custodia a Jim Jones y luego cuando escaparon de la secta la reclamaron de vuelta. La imagen pública del templo del pueblo comenzaba a derrumbarse, pero dentro de Johnstown muchos seguían creyendo ciegamente en Jim Jones. El paraíso que había prometido comenzaba a desmoronarse desde dentro. Las denuncias contra el templo del pueblo ya habían comenzado a llamar la atención fuera de Guyana. Uno de los más preocupados era Leo Ryan, congresista estadounidense del estado de California. Pero con el paso de los meses, las acusaciones de los exmiembros y familiares preocupados hicieron que la situación pareciera cada vez más grave. Durante los 6 meses siguientes, el interés de Ryan se avivó aún más por las acusaciones presentadas por los Stoen y otros familiares preocupados. Finalmente, el 14 de noviembre de 1978, Leo Ryan viajó a Guyana acompañado de periodistas, representantes del gobierno estadounidense y familiares de personas que seguían viviendo en Johnstown. La intención era simple: descubrir qué estaba ocurriendo realmente dentro de la comunidad creada por Jim Jones. Cuando la delegación de Leo Ryan llegó a Guyana, los abogados de Jim Jones intentaron impedir la visita a Johnstown. Pero el 17 de noviembre de 1978, Ryan decidió viajar al asentamiento de todas formas. El grupo de Ryan, acompañado por periodistas, funcionarios y algunos familiares preocupados, aterrizó en Port Kaituma, una pequeña pista ubicada a pocos kilómetros de Johnstown. Al llegar, el ambiente parecía extrañamente normal. Esa noche, los visitantes asistieron a una recepción organizada por el templo del pueblo en el pabellón principal. Si bien la fiesta fue recibida con entusiasmo,
Jones dijo que se sentía como un moribundo y despotricó sobre las conspiraciones del gobierno y el martirio, al tiempo que condenaba los ataques de la prensa y sus enemigos. Posteriormente se informó y se verificó mediante cintas de audio recuperadas por los investigadores que Jones había realizado ensayos sobre cómo convencer a la delegación de Ryan de que todos estaban felices y de buen humor. Y esa misma noche ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de la visita. Leo Ryan y otros de su equipo pasaron la noche en Johnstown, mientras que a otros miembros de su grupo, incluyendo al cuerpo de prensa, miembros de familiares preocupados, se les dijo que debían buscar otro alojamiento, por lo cual regresaron a Port Kaituma. En la madrugada del 18 de noviembre, varios miembros del templo decidieron escapar de Johnstown. El miedo dentro de la comunidad ya era demasiado grande. Cuando los periodistas y miembros de los familiares preocupados llegaron a Johnstown más tarde ese día, la esposa de Jones, Marceline, les mostró el asentamiento. Horas más tarde, la delegación de Leo Ryan continuó recorriendo Johnstown, mientras más residentes comenzaban a acercarse discretamente a pedir ayuda. Algunos familiares suplicaron abandonar el lugar junto al congresista. Para muchos, Johnstown ya no era una comunidad, sino que era una prisión. Jim Jones finalmente permitió que varios miembros se marcharan con la delegación, aunque el ambiente dentro del asentamiento comenzaba a volverse cada vez más tenso. Durante una entrevista en el pabellón principal, Jones insistía en que los desertores mentían y que todo formaba parte de un intento por destruir el templo del pueblo. Mientras la mayor parte del grupo de Ryan partía en un gran camión volquete hacia la pista de aterrizaje de Port Kaituma, Ryan y Dewey se quedaron en Johnstown para procesar a algunos de los desertores. Poco antes de que partiera el camión, Larry Layton, leal al templo y hermano de Deborah Layton, exigió unirse al grupo. Varios desertores que ya acompañaron a la delegación expresaron sus sospechas. Poco después de la partida inicial del camión, Slade, miembro del templo, agarró a Ryan con un cuchillo. Aunque Ryan salió ileso después de que otros forcejearan con Slade, Dwyer les sugirió encarecidamente que se marchara de Johnstown mientras que presentaba una denuncia penal contra Slade. Ryan obedeció, prometiendo regresar más tarde para abordar la disputa. El camión que partía hacia la pista se detuvo después de que los pasajeros se enteraran del ataque a Leo Ryan y lo llevaron como pasajero antes de continuar su viaje hacia la pista. Cuando la comitiva llegó a la pista de aterrizaje entre las 4:30 y las 4:45, los aviones no habían aparecido según lo previsto. El grupo tuvo que esperar hasta que la aeronave aterrizara aproximadamente a las 5:10 p.m. Entonces comenzó el proceso de embarque. Larry era el pasajero del Cessna, el primer avión en prepararse para el despegue. Y ahí fue donde todo ocurrió. Larry Layton, un miembro leal al templo, que había logrado subir a una de las aeronaves, sacó un arma y comenzó a disparar contra los pasajeros. Casi al mismo tiempo, un tractor con miembros armados de la Brigada Roja de Johnstown llegó hasta la pista. Segundos después comenzaron los disparos. Con rifles, escopetas y pistolas, los atacantes abrieron fuego contra el grupo de Leo Ryan y los desertores que acababan de escapar. Habían quizás unos 9 tiradores cuyas identidades no se conocen con certeza. Jones había dado instrucciones a Larry Layton, así como a quienes iban a bordo del tractor, para que se aseguraran de que ninguno de los miembros del grupo de Ryan ni los desertores abandonaran Johnstown. Los primeros segundos de este tiroteo fueron grabados en video por el camarógrafo de la NBC. En cuestión de minutos, varios miembros murieron en la pista, entre ellos periodistas estadounidenses y el propio Leo Ryan, quien recibió múltiples disparos. Otros sobrevivieron gravemente heridos, mientras los atacantes regresaban a Johnstown. Se dice que Ryan murió tras recibir más de 20 disparos, y con el asesinato del congresista estadounidense, cualquier posibilidad de salida pacífica había desaparecido. El Twin Otter dañado y los miembros de la delegación de Ryan heridos quedaron abandonados en la pista de aterrizaje. Lo más perturbador es que horas antes del ataque de la pista de aterrizaje, Leo Ryan todavía planeaba entregar un informe relativamente positivo sobre Johnstown. Ryan le había dicho a Gary, el abogado Jim Jones. Ryan declaró que ninguno de los 60 familiares que había entrevistado querían irse.
que los 14 desertores constituían una porción muy pequeña de los residentes de Johnston, que cualquier sensación de encierro que sintieran los desertores probablemente se debía a la presión social y a la falta de transporte físico. E incluso afirmó que si 200 de los más de 900 querían irse, seguía diciendo que tenían un lugar hermoso allí. A pesar del informe de Gary, Jones le dijo: "He fracasado". Gary reiteró que Ryan haría un informe positivo, pero Jones insistió y sostuvo que todo estaba perdido. Después de la partida de Ryan de Johnston hacia Port Kaituma, Marceline, la esposa de Jim Jones, hizo una transmisión por el sistema de altavoces de Johnston, dando garantías y pidiendo a los colonos que regresaran a sus hogares. Poco después, miembros del templo comenzaron a preparar una gran tina metálica con una mezcla envenenada con saborizante de uva que fue identificado erróneamente como Kool-Aid, envenenado con difendraína, prometaxina, cloropromaxina, cloroquina, diazepam, hidrato de cloral y cianuro. El brebaje se preparó con ayuda del médico de cabecera de Johnston. Minutos más tarde, por medio de los altavoces, Jones ordenó a la comunidad reunirse en el pabellón principal. Lo que ocurrió allí quedó registrado en una grabación conocida como la cinta de la muerte. Esta registra parte de la reunión que Jones convocó dentro del pabellón la tarde del 18 de noviembre, cuando la asamblea se reunió refiriéndose al viaje de regreso de la delegación de Ryan a Georgetown, la capital de Guyana. En ella, Jones afirma que el grupo sería atacado y capturado por enemigos externos, y bajo esa idea comenzó a convencer a sus seguidores de cometer lo que llamó un suicidio revolucionario. A handful of our people, with their lives, have made our life impossible. If we can't live in peace, then let's die in peace. Jones había planteado la hipótesis de tal acto desde la existencia del templo en San Francisco, y según desertores de Johnston, su teoría era: puedes pasar a la historia diciendo que elegiste tu propio camino y que tu compromiso es rechazar el capitalismo y apoyar el socialismo. En las grabaciones también se pueden escuchar como algunos miembros intentaron cuestionarlo. Christine Miller, una de las residentes, propuso buscar asilo en la Unión Soviética en lugar de morir. I think that there were too few who left for 1,200 people to give them their lives for those people that left. You know how many left? 20 odd. That's a small 20 amount odd. compared 20 odd. to what's here. 20 odd. But what's going to happen when they don't leave? I hope that they could leave, but what's going to happen when they don't leave? I said I'm afraid to die. I look at our babies and I think they deserve to live. Jim McElvain, un esterapeuta que había llegado a Johnston solo 2 días antes, apoyó a Jones argumentando en contra de las resistencias de Miller al suicidio, afirmando lo siguiente: que sea un día hermoso, y luego citando la posible reencarnación. I think I still have a right to my own opinion. I'm not taking it from you. I'm not taking it from you. Christine, you're only standing here because he was here in the first place. So I don't know what you're talking about, having an individual life. Your life has been extended to the day that you're standing there because of him. Pero Jones insistía que ya no había salida. Minutos después, cuando los atacantes regresaron de la pista de aterrizaje donde atacaron al congresista Leo Ryan y a la delegación, confirmaron que el congresista había sido asesinado. Después de que Jones confirmara que el congresista había muerto, en la grabación no se escuchó ninguna queja. Para entonces, los guardias armados habían tomado posiciones alrededor del pabellón. Inmediatamente después, Jones declaró que la Brigada Roja es la única que tenía sentido de todos modos y que esta brigada les demostró justicia. Los guardias armados rodearon el pabellón mientras el veneno comenzaba a ser distribuido. Los primeros en tomar el veneno fueron Ruleta Paul y su bebé de 1 año. Esta usó una jeringa sin aguja para inyectar el veneno en la boca del bebé, tras lo que Paul inyectó otra jeringa en la de ella. Clayton dijo que Jones se acercaba a las personas para animarlas a beber el veneno y que, después de que los adultos vieran que el veneno comenzara a hacer efecto, mostraron renuencia a morir. En las grabaciones, después de que comenzara el acto, se pueden escuchar gritos, llantos y la voz de Jones intentando mantener el control hasta el final. Horas después, más de 900 personas habían muerto en Johnston.
entre ellos hombres, mujeres y niños. Uno de los sobrevivientes, Tim Carter, sugirió después que el almuerzo de ese día, cuando ocurrió el suicidio, compuesto por sándwiches de queso a la plancha, podría haber estado contaminado con sedantes, haciendo que la población del lugar estuviera más susceptibles a obedecer. Ese día la multitud estaba rodeada por guardias armados que planteaban a los miembros el dilema básico de morir envenenado o a manos de un guardia. Jones fue encontrado muerto tendido junto a su silla en el pabellón, entre otros cuerpos, con la cabeza apoyada en una almohada. Su muerte fue causada por una herida de bala en su sien izquierda, consistente con ser autoinfligida. Cuando finalmente terminó, Johnston había quedado en completo silencio. Lo que alguna vez fue presentado como una utopía socialista en medio de la selva terminó convirtiéndose en una enorme fosa común. Y aunque han pasado décadas desde la tragedia de Johnston, su historia sigue siendo una de las demostraciones más aterradoras de hasta dónde puede llegar la manipulación, el fanatismo y el miedo. Gracias por ver este video y si todavía no has visto la primera parte te la recomiendo mucho porque ahí hablé de los inicios de Jim Jones y cómo comenzó todo el tema del Templo del Pueblo. Esta es apenas la segunda parte de uno de los primeros videos que quiero hacer sobre sectas que subiré al canal, así que puedes dejar los comentarios de qué caso te gustaría ver o qué historias debería investigar. No olvides que estaré subiendo video cada semana hasta llegar a los 100 suscriptores, así que suscríbete porque todavía quedan muchas historias que contar. Chao.